El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya arrancando el mes de agosto que va volando. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, Edgar, buenos días. Así es, ya en lo que vamos, ya vamos en agosto, qué barbaridad. Ya al rato vamos a estar viendo en los autoservicios Navidad. Ya hay que empezar a sacar el pinito. Ya ni siquiera Halloween, es nefasto eso. Saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles y agradeciéndole que nos escuche a través del 88.5 en el corazón de la capital potosina, desde radio y televisión universitaria y como siempre informándose a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales en @coposid. Es hora de informarnos, vámonos con los titulares. Titulares. Terraplanismo, espíritus y teorías conspirativas. ¿Por qué hay creencias impermeables a las pruebas? Investigadores recuerdan que sin suelos sanos no podemos garantizar la alimentación. ¿Cómo Perú convirtió su desierto más árido en un inmenso huerto de alimentos? Dieta basada en harina de gusano de seda es más sostenible para la acuicultura. El mundo niega la protección a las anguilas. Personas con enfermedades mentales graves aumentan más de peso. ¿Cómo las microondas revolucionaron la ciencia, salvan vidas y revelan secretos del universo? La pascalina, el primer intento de sustituir la mente humana por una máquina. La erupción volcánica que pudo haber desatado la mortal plaga de la peste negra en Europa. Los murciélagos no vuelan de día, ¿o sí? ¿Por qué? La tinta de los tatuajes se acumula en los ganglios linfáticos y podría afectar el sistema inmunológico. Si la inteligencia artificial está sedienta de energía, ¿las nucleares ya no se apagan? Claves para identificar las setas y evitar las intoxicaciones. 1 de cada 10 es peligrosa. ¿Por qué la lechuga se queda lacia y se estropea tan pronto? Una terapia con células madre reduce drásticamente las fracturas en niños con huesos frágiles. ¿Qué pasa en tu boca y tus dientes apenas consumes azúcar y cómo minimizar el daño que provoca? Cosas que haces todos los días y no sabías por qué en el Top 10 de esta mañana. Estas son las netas de hoy. Y desde The Conversation, ¿te has preguntado alguna vez por qué existen personas que defienden con total firmeza ideas absurdas como que la Tierra es plana o que las vacunas tienen chips, a pesar de que la ciencia ha demostrado 1000 veces lo contrario? Aunque para la mayoría esto parezca una locura, un nuevo estudio científico revela que quienes tienen estas creencias extraordinarias no están locos, sino que simplemente confían más en lo que ven sus ojos y en sus propias vivencias que en los libros de texto. El investigador explica que la mente humana siempre busca explicaciones lógicas para lo que experimenta. Por ejemplo, el mito de que la Tierra es plana tiene éxito porque cuando salimos a la calle el suelo realmente se siente plano bajo nuestros pies. Las personas caen en estas teorías y deciden ignorar las fotografías del espacio. Prefieren creerle ciegamente a su intuición y a su propia experiencia visual. Además, nuestro cuerpo puede sufrir situaciones extrañas que encienden la chispa de lo sobrenatural. Un ejemplo claro es la parálisis del sueño, ese trastorno común donde despertamos sin poder movernos y sentimos una presencia pesada en el pecho. Para la medicina es solo una confusión temporal del cerebro, pero para alguien sin conocimiento científico, esta aterradora vivencia se convierte en una prueba perfecta de los fantasmas o de los espíritus que existen. Y desde Europa Press, ¿sabías que la supervivencia de toda la humanidad y el futuro del planeta dependen directamente de la salud de la Tierra que pisamos todos los días? A propósito del Día Mundial del Suelo, un grupo de científicos ha lanzado una seria advertencia para recordarnos que si no cuidamos los terrenos, será completamente imposible asegurar la comida para las próximas generaciones, lo que pone en grave peligro la vida de millones de personas. Los expertos explicaron que los suelos limpios y ricos en nutrientes hacen mucho más que dar vida a las plantas para la agricultura.
Un terreno en buen estado funciona como una gigantesca esponja natural que regula el ciclo del agua, protege la variedad de animales y plantas y además tiene la asombrosa capacidad de atrapar los gases contaminantes del aire, ayudando a frenar los efectos del cambio climático como las sequías y las inundaciones. Para frenar el desgaste de la tierra, la ciencia trabaja en proyectos muy importantes como el uso de plantas protectoras que evitan que la lluvia se lleve a la tierra fértil, así como en técnicas especiales para limpiar suelos dañados por químicos. Además, este mes entrará en vigor una nueva ley internacional para vigilar que los campos se mantengan saludables, impulsando así prácticas agrícolas que respeten el entorno natural. Y desde la BBC, ¿te imaginas que uno de los desiertos más secos y polvorientos del planeta se convierta de la noche a la mañana en el principal proveedor de frutas para los países más ricos del mundo? En las últimas 3 décadas, la costa de Perú logró esta asombrosa hazaña al transformar sus áridas llanuras en el epicentro de una millonaria industria agrícola, posicionándose como el mayor exportador mundial de arándanos y uvas de mesa. El secreto detrás de este milagro en la arena comenzó en los años 90 con leyes que atrajeron grandes inversiones y la llegada de tecnología avanzada, como el riego por goteo. Al llevar agua a tierras que nunca antes las habían tenido, los agricultores aprovecharon el clima cálido de la costa, el cual funciona como un invernadero natural, logrando expandir la superficie cultivable del país en un impresionante 30%. Aunque este auge económico ha generado miles de empleos formales y mejorado los ingresos de muchas familias, también ha desatado una intensa polémica por sus costos ambientales. Los pequeños agricultores locales están siendo arrinconados por las grandes corporaciones, ya que les resulta cada vez más difícil competir por la contratación de trabajadores y por el acceso a los recursos naturales. Y desde Europa Press, ¿te imaginarías que el secreto para alimentar a los peces de criadero de una forma más barata y ecológica se encuentra en los desechos de la industria de la ropa fina? Un grupo de investigadores españoles descubrió que utilizar harina fabricada con los gusanos que producen la seda ayuda a que los peces crezcan más grandes, fuertes y saludables, convirtiéndose en una excelente opción para cuidar el medio ambiente. Los científicos explicaron que la crianza de peces en granjas de agua, conocida como acuicultura, es una gran solución para no sobreexplotar los mares. Sin embargo, el gran problema siempre ha sido su alimentación, ya que normalmente se utiliza comida hecha a base de otros peces capturados en el océano. Esto genera un círculo vicioso que daña la naturaleza y pone en peligro la vida marina. Para romper este problema, los expertos cambiaron la receta tradicional por una alternativa hecha con insectos. Al moler los gusanos de seda que las fábricas textiles ya no utilizan, se obtiene un alimento rico en proteínas de alta calidad y grasas buenas que hacen que los peces ganen más peso, aumenten su masa muscular y mejoren notablemente su condición física sin enfermarse. Y desde The Conversation, el mundo niega la protección a las anguilas. ¿Sabías que un codiciado platillo del mercado de lujo está provocando que un misterioso pez se encuentre en mayor peligro de extinguirse que el oso panda o el lince? Se trata de la anguila, un animal sorprendente que realiza viajes de miles de kilómetros por el océano para reproducirse, pero cuya supervivencia hoy se encuentra bajo una grave amenaza debido a que las personas no paran de pescarla, venderla y comerla. A pesar de que los científicos han advertido que es urgente dejar de consumir este alimento para salvarlo de la desaparición, las autoridades internacionales acaban de rechazar una ley que busca regular de forma estricta su comercio en todo el mundo. Los expertos lamentan que los gobiernos cedieran ante la presión de los grandes sectores económicos y de los negocios de comida exclusiva, prefiriendo las ganancias de dinero antes que la vida de la especie. La protección de las anguilas es una tarea muy complicada porque son animales viajeros que cruzan las fronteras de muchos países y se enfrentan a peligro como la contaminación del agua, las presas que bloquean sus ríos y los efectos del cambio climático. Por si fuera poco, cuando se venden ya preparadas es casi imposible distinguir una especie común de una que ya está en peligro crítico de extinción. Y desde Metrópoli, ¿sabías que un diagnóstico de salud mental grave no solo afecta a la mente, sino que puede transformar drásticamente el cuerpo y restar hasta 15 años de vida a una persona? Un alarmante estudio internacional reveló que quienes padecen trastornos severos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar aumentan de peso hasta 3 veces más rápido y de forma más prolongada que el resto de la población.
La investigación, considerada la más grande en su tipo tras analizar a más de 113,000 pacientes durante 15 años, demostró que los enfermos ganan peso de manera muy pronunciada, especialmente en los primeros 5 años de diagnóstico. Este sobrepeso constante es peligroso, ya que se convierte en la causa principal de que sufran complicaciones del corazón muy graves. Al buscar los motivos, los científicos descubrieron que la culpa no es solo de las medicinas. El aumento de peso se debe también a factores sociales y a las dificultades diarias que provoca la misma enfermedad, lo que les impide mantener hábitos saludables como hacer ejercicio o alimentarse de forma balanceada. Y desde la BBC, ¿te has preguntado y te has puesto a pensar que la misma tecnología que utilizas diariamente para calentar tus alimentos en la cocina es la misma que ayuda a los médicos a curar el corazón y a los astrónomos a conocer cómo nació el universo? Aunque hoy nos parezca algo muy común, las microondas, que son ondas de radio de alta frecuencia, representaron una verdadera revolución científica que cambió de forma drástica la historia de la humanidad. El camino de este descubrimiento comenzó a finales del siglo XIX con el científico indio Jagadish Chandra Bose, pionero en generar estas ondas, y continuó en la década de 1930 con Guglielmo Marconi, quien instaló el primer sistema portátil de comunicación por microondas para el Papa. Sin embargo, su verdadero impulso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron para crear radares militares capaces de detectar aviones enemigos en pleno vuelo. Fue precisamente en esos laboratorios de guerra donde un ingeniero notó que las ondas derretían sus chocolates, inventando así el horno de microondas en 1945. Y desde BBC News Mundo, ¿te has imaginado alguna vez cómo eran las computadoras antes de que existiera la electricidad? En el siglo XVII, un brillante joven francés llamado Blaise Pascal inventó la pascalina, una caja de madera con engranajes y ruedas dentadas que se convirtió en la primera calculadora mecánica de la historia, diseñada originalmente para ayudar a su padre con la pesada tarea de contar los impuestos. Este asombroso aparato de oficina era capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir de forma perfecta, liberando la mente humana de los errores de memoria. Su sistema era tan avanzado para su época que el mismísimo rey de Francia le otorgó la primera patente de la historia para evitar que la copiaran, sentando así las bases de la informática que utilizamos hoy en día. La pascalina ha vuelto a ser noticia debido a una intensa disputa legal en París. Una casa de subasta internacional pretendía vender el aparato por una cifra cercana a los $3,5 millones, lo que provocó que los científicos e intelectuales más importantes de Francia pusieran el grito en el cielo para evitar que esta joya tecnológica saliera de su país natal. Y desde la BBC, ¿te imaginas que la explosión de un volcán a miles de kilómetros de distancia hubiera sido la causante de provocar la peor epidemia de muertes en la historia de Europa? Un grupo de científicos europeos acaba de descubrir que una gigantesca erupción volcánica ocurrida en el año 1345 alteró por completo el clima del planeta, desatando una cadena de eventos ocultos que terminaron por traer al continente la terrible enfermedad conocida como la peste negra. Los investigadores explicaron que al estudiar las marcas en los anillos de árboles antiguos y los bloques de hielo, descubrieron que el humo y las cenizas del volcán taparon los rayos del sol. Esto provocó inviernos congelantes y veranos sumamente fríos que destruyeron por completo los cultivos de alimentos en los campos europeos, dejando a millones de personas al borde de morir de hambre en las grandes ciudades de aquella época. Para evitar que la población falleciera por falta de comida, los comerciantes viajaron en sus barcos a comprar grandes cantidades de granos y semillas a regiones lejanas que están cerca del Mar Negro. Lo que nadie se imaginaba era que junto con los alimentos, en los barcos también viajaban ratas y pulgas infectadas con una bacteria mortal, las cuales se propagaron rápidamente por todo el continente hasta llegar a los puertos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los murciélagos solo saben volar durante la noche si la gran mayoría de los insectos y frutas de los que se alimentan son mucho más abundantes bajo la luz del sol? Un reciente estudio científico reveló que la vida nocturna de estos misteriosos animales no tiene nada que ver con la búsqueda de alimento, sino con una antigua y sabia estrategia de supervivencia.
Los investigadores explicaron que se descartaron teorías como la falta de comida o el peligro de que sus alas se calentaran con los rayos solares. En realidad, los murciélagos evitan salir de día porque su vuelo es relativamente lento, lo que los convierte en el blanco perfecto de aves cazadoras muy veloces como los halcones y los gavilanes, quienes necesitan de la luz del sol para poder ver y atrapar a sus presas. Esta necesidad de esconderse en la oscuridad tiene sus raíces en la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra, obligando a los primeros mamíferos a vivir de noche. Cuando los dinosaurios desaparecieron y los antepasados de los murciélagos desarrollaron la capacidad de volar, las aves rapaces ya dominaban los cielos diurnos, por lo que estos pequeños mamíferos prefirieron quedarse en las sombras para protegerse. Y desde el mundo, ¿te has puesto a pensar alguna vez que los llamativos colores de un tatuaje en tu piel podrían estar viajando por el interior de tu cuerpo y alterando tus defensas naturales? Un alarmante estudio científico realizado durante 7 años en Suiza descubrió que la tinta utilizada en los tatuajes no se queda fija en la piel, sino que se traslada hacia los ganglios linfáticos, que son los cuarteles generales encargados de protegernos contra las enfermedades. Los investigadores explicaron que las células encargadas de limpiar nuestro cuerpo intentan devorar y destruir la tinta al detectarla como un objeto extraño, pero no pueden disolverla. En este esfuerzo, las células defensoras mueren y son reemplazadas por otras nuevas que repiten el mismo ciclo una y otra vez, lo que genera una inflamación interna constante que dura muchos años y termina por agotar y confundir a nuestro sistema de defensas. Para demostrar el peligro de este desgaste, los científicos realizaron pruebas de laboratorio y descubrieron que las defensas atrapadas en la tinta disminuyen notablemente su capacidad para producir anticuerpos, por ejemplo, al recibir una vacuna. Este problema es mucho más grave y pronunciado con el uso de las tintas de color rojo y negro, mientras que los pigmentos de color verde resultaron ser los menos dañinos para el organismo. Y desde Conversation, ¿te has imaginado alguna vez que cada pregunta que le haces a una inteligencia artificial en tu teléfono o computadora estuviera dándole una segunda oportunidad de vida a las centrales nucleares del planeta? Aunque hace una década muchos países planeaban apagar estas plantas para siempre y usar solo energías limpias como la solar o la eólica, la llegada de la tecnología moderna ha cambiado por completo los planes del mundo. Los expertos explican que los cerebros electrónicos de la inteligencia artificial, instalados en enormes bodegas llenas de computadoras llamadas centros de datos, consumen cantidades gigantescas de electricidad. De hecho, se calcula que para el año 2030 el consumo de energía de estos lugares se vea duplicado, lo que requiere un suministro de luz que nunca falle, algo que el sol y el viento no siempre pueden asegurar en los días nublados o sin aire. Por esta razón, grandes potencias como Francia, Japón y Estados Unidos están cancelando los cierres de sus plantas nucleares y extendiendo sus años de funcionamiento. Incluso, las empresas de tecnologías más ricas del mundo están invirtiendo millones de dólares en la construcción de reactores nucleares más pequeños y modernos, buscando así asegurar de forma directa la electricidad estable y sin humos contaminantes que sus sistemas necesitan para competir en el mercado. Y desde el mundo, ¿sabías que un paseo relajante por el campo para recolectar hongos podría convertirse en tu peor pesadilla si cometes el error de confundir una especie comestible con una venenosa? En nuestro entorno existen miles de variedades de setas, pero los expertos advierten que aproximadamente 1 de cada 10 es peligrosa para la salud. 60 de ellas son altamente tóxicas y 7 son directamente mortales para el ser humano. La variedad más temida y fácil de encontrar en la naturaleza se llama hongo de la muerte. Esta planta es la responsable de casi todas las hospitalizaciones y fallecimientos, ya que una porción muy pequeña es suficiente para destruir por completo el hígado de un adulto en pocos días. El gran peligro es que se parece muchísimo a otros hongos que sí pueden comerse. Los síntomas de una intoxicación pueden ser muy engañosos. Cuando el hongo es venenoso, los malestares como dolor de estómago, vómitos y diarreas aparecen rápido, pero cuando se trata de una especie mortal, los síntomas tardan muchas horas en manifestarse. Esto confunde a las personas y retrasa su llegada a los hospitales, lo que complica gravemente su salvación. Y desde Conversation, ¿te has preguntado alguna vez por qué la lechuga se marchita y se echa a perder en el refrigerador mucho más rápido que otras verduras?
Aunque siempre hemos creído que las hojas de las plantas tienen una capa de grasa completamente impermeable que las protege como si fuera un chubasquero, un grupo de científicos españoles descubrió que este escudo natural tiene pequeños defectos ocultos que acelera su descomposición. Al observar la superficie de la lechuga romana con microscopios ultrapotentes capaces de ver detalles 1000 veces más pequeños que un cabello humano, los investigadores descubrieron que este chubasquero no es liso ni uniforme. En realidad, las hojas están llenas de parches, tienen zonas que repelen el agua, pero también cuentan con áreas específicas que la atraen y la retienen, cambiando por completo lo que se sabía de la botánica. Estas zonas amigas del agua se concentran especialmente en las estomas, que son unos diminutos poros con forma de boca que la planta utiliza para respirar. Mientras que la mayor parte de la hoja está bien protegida por grasa, la superficie de estos poros es químicamente inestable, lo que se convierte en el talón de Aquiles de la lechuga. ¿Se imaginan lo difícil que es para un niño no poder correr ni jugar porque el más mínimo golpe podría romperle un hueso? Por Infobae. Un equipo internacional de médicos en Suecia ha logrado un avance histórico para combatir la enfermedad de los huesos de cristal, un trastorno genético que causa deformidades y una fragilidad extrema en el esqueleto infantil. Por primera vez en la historia de la medicina, los científicos utilizaron un tratamiento basado en células madre, las cuales fueron inyectadas en los pequeños pacientes tanto antes de nacer como cuando estaban en el vientre materno, como después del parto. Estas células especiales tienen la asombrosa capacidad de viajar por el cuerpo y transformarse en tejido óseo fuerte y saludable en las zonas donde más se necesita. Los resultados de este experimento han dejado maravillada a la comunidad médica. Al cumplir 2 años bajo este tratamiento, más de la mitad de los niños que participaron en las pruebas no sufrieron ni una sola fractura, mientras que en el resto de los pacientes los accidentes disminuyeron de forma impresionante en un 78%. Y desde Conversation, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que pasa exactamente dentro de tu boca apenas le das el primer mordisco a un dulce o a un sorbo de refresco? En cuestión de segundos, millones de bacterias invisibles que viven en la dentadura despiertan y utilizan ese azúcar como combustible para multiplicarse a toda velocidad, desatando un ataque silencioso contra la salud bucal. Los científicos explican que, al alimentarse del azúcar, estas bacterias producen grandes cantidades de ácido. Apenas 2 minutos después de comer golosinas, la acidez en tu boca alcanza niveles tan altos que es capaz de disolver el esmalte, que es la capa mineral que protege y endurece la superficie de los dientes. Aunque la saliva acude al rescate de inmediato para limpiar los restos de comida y neutralizar los ácidos, el abuso de los dulces rompe este equilibrio. Las bacterias dañinas aprovechan el exceso de azúcar para construir una placa pegajosa que funciona como una fortaleza sobre tus dientes. Esta capa impide que la saliva los defienda, provocando la pérdida constante de minerales hasta que aparecen las dolorosas caries. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar las netas esta mañana, bueno, pues en el top 10 traemos cosas que haces todos los días y no sabías por qué. Número 10. Bostezar cuando alguien más bosteza. El bostezo es contagioso y los científicos creen que está relacionado con la empatía y la conexión social. En la número 9, revisar el celular constantemente. Las notificaciones generan pequeñas dosis de dopamina en el cerebro, creando una sensación de recompensa inmediata. Número 8. Escuchar una canción repetidamente. Cuando una canción nos gusta mucho, el cerebro busca repetir la sensación placentera y emocional que produce. En la número 7, estirarte al despertar. Ese movimiento ayuda a activar músculos, circulación y articulaciones después de varias horas de descanso. Número 6. Olvidar por qué entraste a una habitación. Esto ocurre por un fenómeno mental llamado efecto puerta, donde el cerebro reinicia parcialmente la atención al cambiar de espacio. En la número 5, mover el pie o las piernas sin darte cuenta. Muchas veces es una forma automática del cuerpo para liberar tensión, ansiedad o exceso de energía. Número 4. Sentir que el tiempo pasa más rápido mientras envejeces. El cerebro procesa menos experiencias nuevas con la rutina, haciendo que los años parezcan más cortos. En la número 3, comer aún sin tener hambre.
El estrés, el aburrimiento o las emociones pueden hacer que el cerebro busque comida como forma de recompensa. Número 2. Despertarte segundos antes de la alarma. El cuerpo puede acostumbrarse a horarios constantes y activar internamente su reloj biológico. Y en la número 1, hablar contigo mismo. Aunque parezca extraño, muchas personas lo hacen para organizar pensamientos, tomar decisiones o reducir estrés. Y vaya que yo conozco a alguien que habla así en la oficina y ya me he espantado varias veces. Pero en fin, así las netas de esta mañana. Muchas gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Quédese los próximos 30 minutos en la entrevista de la neta de la ciencia. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Sigan la programación de Radio y Televisión Universitaria. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.